Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente estamos en este momento con la titular del área de promoción, de planificación y control, que es el nuevo área, Alejandra Torres. Bueno, ¿qué ha ocurrido con el tema del PAICOR? Bueno, ¿se pueden reincorporar algunos chicos? ¿Qué ha pasado con estas listas que indeseablemente en algunos colegios hasta se publicaron, se ha dañado quizás a algunos chicos? ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Bueno, mira, para hacer brevemente, porque no quiero aburrirlos, pero una pequeña historia. Desde noviembre del año pasado nosotros empezamos a realizar un cruzamiento de las distintas bases de datos. Teníamos un censo del grupo familiar de beneficiarios de PAICOR realizado en el 2008, más una sumatoria de bases de datos, y tratamos de identificar aquellos hogares vulnerables de aquellos que no eran vulnerables, cuyos beneficiarios estaban concurriendo en el PAICOR. Nosotros fijamos como un límite, como línea de pobreza en ese momento, 2.500 pesos, un límite de línea de pobreza generosamente superior a la que determina el INDEC, que en el año pasado a esa altura estaba alrededor de los 1.200. 1.200 para un hogar tipo 2, y esto pongo énfasis porque hubo un mensaje que quedó instalado en la sociedad de alguna manera, de que nosotros habíamos hecho el corte en 2.500 pesos de hogar independientemente del número de integrantes, y esto no fue así. Esto no es así. O sea, esa metodología implica que si el 2.500 pesos es para un hogar con un papá, un mamá y dos niños, un niño de 5 años y otro niño de 8 años. Cuando el número de integrantes se acrecienta, se integra un integrante más, se adicionan recursos nuevos que son los necesarios que ese integrante nuevo debe tener para poder satisfacer las necesidades básicas. Y entonces, en el orden de ejemplo, para que la comunidad lo entienda, por ejemplo, una familia con 5 chicos con características más adultas, los chicos en edades de los 20 o los 30 años, podemos estar hablando de una línea de pobreza en el orden de los 3.700 pesos. Es decir, ese hogar con esas características para nosotros es pobre, y por lo tanto, si tuviera un niñito, tendría derecho a concurrir al PAICOR. ¿Qué pasa? Esa cosa es importante precisar para que no haya ningún tipo de confusión. Muchas veces las bases de datos y ese entrecruzamiento que se hace no reflejan el día a día, ¿sí? Hay por ahí familias que en la base de datos puede decir una cosa, pero que en la realidad están viviendo otras. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Alguna manera de reincorporar a los chicos al PAICOR? Sí, totalmente. Quiero hacer otro hincapié a raíz de tu comentario. Es cierto, esas bases de datos, si bien nosotros permanentemente las tenemos con altas y bajas y seguir actualizándose, pero registran justamente toda la cuestión registrada. Quiere decir que si un hogar, sus papás trabajan en negro y van los chiquitos al PAICOR, yo no lo puedo registrar. Ese chico sigue yendo al PAICOR. Primera cosa importante, quiere decir que a los hogares con empleos precarios, no registrados, generalmente yo no puedo llegar si no es a través de la visita social. Por lo tanto, ellos están hoy en el PAICOR. Y cuando nosotros decimos podemos tener error, es cierto, es posible que existan errores. Ustedes saben que la conformación de los grupos familiares, entre que se unen, se desunen, puede dar lugar a algún tipo de equivocación. Pero yo quiero, para que tengamos claro la macro, que nosotros trabajamos sobre 48.000 hogares por encima de los 2.500 pesos. Y solamente de esos 48.000 hogares, el 12% de esos hogares, estoy hablando de 5.000 hogares, eran pobres. Todo el resto, estoy hablando del 88% de 48.000 hogares, eran no pobres. Quiere decir que los jefes, los papás y los mamás participaban de una categoría, ya sea relación de dependencia, un empleado del Banco de Córdoba, empleado de la lotería, eran empleados de PEC, y te digo hasta con sueldos de 11 hasta 22.000 pesos, y que mandaban sus chiquitos al PAICOR. Nosotros podemos haber tenido equivocaciones. Lo que fue la semana pasada, por lo que me comentó la Dirección General del PAICOR, no llegaron más, o sea, no es en este universo, en este contexto de 48.000 hogares, llegaron 400 reclamos. 400 reclamos. ¿Qué pasa con esos reclamos, o la gente que tiene que hacer esos reclamos para ir terminando, Alejandra? En el día de hoy, nosotros ya hemos enviado por una revisión y unos ajustes que hemos hecho por un cambio de metodología de los hogares de 2.500 para abajo, 1.900 nuevos beneficiarios del PAICOR que van a ser reincorporados hoy en el centro educativo. Aquel que no esté incorporado en función de esta visión, que yo creo que deben ser los menos,
deben darle el nombre, el apellido y el DNI a la directora, simplemente esos datos, y yo le agregaría el domicilio para que cuando la dirección de PAICON me lo traslade a mí a los fines que derivar a la trabajadora social para la validación de los datos, sea más rápido el